Y vamos a tener la lectura que tuvimos en la reunión de la cena, en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a dar lectura desde el versículo 12 hasta el final. Apocalipsis 1, del 12 al final. Y dice así: y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglo de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, queridos, sé que hay más testimonios, pero bueno, vamos a dar lugar en el campamento. Después les llegarán mensajitos, voy a elegir por nombre quién va a dar testimonio. Después, tal vez en los fogones o en algunas otras reuniones, iremos compartiendo testimonios de los campamentos. Y realmente, entrando en este pasaje, como les decía en la reunión anterior, es un tema que estoy leyendo ya hace varias semanas, y es un estudio que lo hizo el misionero de nuestras iglesias, el misionero don Armando Di Pardo, pero que el Señor le ha dado a nuestro hermano dones y discernimientos de la palabra de Dios muy particulares, profundos, que realmente uno pecaría en 2 aspectos. Primero, uno en no citar las fuentes, y en segundo lugar tratar de decirlo de memoria. Es imposible. Así que en realidad, si bien tengo apuntes y anotaciones que fui anotando y estudiando, no las voy a leer porque es muy difícil seguirlo. Así que el Señor, me ayude también a linear este tema, que en realidad fue el que había pensado para el campamento de la próxima semana. Pero como bien les decía en la otra reunión a los hermanos, luego hay una parte que luego se las voy a mencionar, en la cual me dio pie para tomar un comentario de tomar el libro de Santiago, el apóstol Santiago. Pero hay una particularidad en este pasaje, que primero, ¿quién es el que lo escribe? Este pasaje de las palabras de Dios es escrito por el apóstol Juan, un siervo de Dios, uno de los más jóvenes. Se estima que era un mancebo cuando estaba con el Señor, y cuando escribió esta carta ya rondaba casi los 100 años. Un siervo de Dios que escribió otras 3 cartas, la primera, segunda y tercera de Juan, y el Evangelio según San Juan. Un siervo de Dios de una característica particular, por cuanto el Señor le permitió esta revelación, se la dio a él todo el libro de Apocalipsis, pero a un costo alto, si uno se pone a pensar, porque nuestro hermano Juan, como lo podemos decir sin duda alguna, estaba desterrado, había sido enviado a la isla de Patmos, a una isla desierta, para que allí muera, y era el propósito, ¿sí?, del enemigo de nuestras almas, siempre hacer callar o
destruir a los que llevan la bendita palabra y el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si uno mira a través de la historia y lee los pasajes, van a ver que el único camino que siempre tuvo Satanás para acallar a los que predican la palabra de Dios es la violencia física, ya que hablando no puede de ninguna manera con su conocimiento e inteligencia callar o contradecir o decir algo que no corresponde o encontrar falla en la palabra de Dios, que es inspirada, divinamente, inerrable, infalible, y que el mismo Señor Jesucristo la dejó establecida. Por eso en esta figura, si ustedes han notado, en una parte dice, ¿no?, en el versículo 16, luego de los 2 puntos, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y lo podemos relacionar con ¿qué versículo? A ver, los que me están siguiendo. Con la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. O sea que la palabra de Dios, y en esta forma podemos decir que Cristo la esgrime con gran perfección, porque Él es Él el autor de la palabra. Él es la palabra, Él es el verbo desde el principio. Y este tema es interesante, si ustedes después lo quieren leer, no vayan a buscar en internet. Si ustedes realmente quieren estudiar este tema, pueden consultarnos, ya que o en el sitio de YouTube de la iglesia está el desarrollo del libro de Apocalipsis, o para aquellos que no les gusta escuchar, como es mi caso, que no me gusta escuchar grabaciones y no las escucho, sino que prefiero leer, hay un libro, hay un estudio también de nuestro hermano Armando Di Pardo, que es las cartas a las 7 iglesias, que son 8 conferencias, y en la primera conferencia está tomado este primer capítulo en forma detallada y muy profunda. Pero no busquen en internet o comentarios bíblicos que se desconocen, ¿sí? Vayamos a la sana doctrina. ¿Y por qué este tema me llamó la atención y me gustó para la iglesia? Porque el título de la conferencia era La iglesia como candelero de oro. Y nosotros siempre hemos visto y estudiado a la iglesia de Jesucristo en sus distintas figuras. Una puede ser como esposa de Cristo, como la vid y el pámpano. ¿Qué otra figura? A ver, ayúdenme. Había 3 o 4 que mencionaba el hermano, ahora me vienen 2 a la mente. Esposa, como edificio, ¿sí?, uno que va sobre edificando, y había una más que no me acuerdo, pero bueno. El pastor y las ovejas, gracias, y como cuerpo, ahí estamos, gracias hermano. Y la labranza de Dios, muy bien. Entonces vemos que hay 5 o 6 aspectos que siempre se toman o se mencionan de la iglesia, pero la realidad es que como candelero de oro, yo nunca escuché por lo menos que se tome la iglesia en este aspecto. Y un candelero particular, porque lo primero que se tiene que pensar de este candelero es el material que se usa. ¿Y cuál es el material que dice la palabra de Dios? El oro, ¿bien? Y si lo relacionamos, ¿sí?, con las obras, ¿sí?, que el Señor ha de pasar por fuego en el juicio final. ¿Cuál es el primer metal que se menciona? La primera obra. El oro. ¿Por qué? Porque el oro representa la divinidad. Quiere decir que la salvación del hombre está representada en el oro, en la divinidad. Entonces, esa es la primera obra que el hombre tiene que hacer. Todo aquel que reconociendo que es pecador, que necesita un Salvador, que reconoce esa necesidad imperiosa de llenar ese vacío en su alma, esa tristeza, esa angustia, tal vez, esa necesidad, tiene, como hemos escuchado, que obedecer a esa invitación amorosa que nos dice: venid a mí, todos,
Es una invitación general que invita a toda la humanidad a creer en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Aquel único que dejó la palabra escrita, y si bien dijimos que el enemigo de nuestras almas siempre trata de destruir el fundamento, trata de destruir a los que la predican, a los que la llevan, a la que las proclama, la palabra de Dios nunca ha de poder ser destruida ni frenada. Y la palabra de Dios, aunque sea muy dura muchas veces y duela, como cuando nos clavan una espada, la palabra de Dios es una palabra de amor, no es una palabra de odio, ni de reproche, ni de recriminación. Es una palabra de amor, es una palabra de invitación para cada uno de nosotros en los distintos aspectos o situaciones que nos encontremos en nuestra vida. No importa la edad, no importa de dónde vengamos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el Espíritu, que es el que nos guía, conoce la intención del corazón y nos conoce a cada uno de nosotros. Por eso, cuando hablamos del candelero de oro y hablamos de la iglesia, ¿quiénes están incluidos en este candelero de oro? Todos aquellos que han creído en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, que le entregaron, que creyeron en esta obra, aunque no la entiendan del todo, porque realmente es un misterio la obra de Cristo, pero sí saber que de tal manera Cristo nos amó que se dio a sí mismo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y que esa vida la tenga en abundancia. Una salvación que no se pierde, una salvación que es eterna. Y dentro de esta figura del candelero, el candelero, a ver si nos hacemos la figura, ¿qué es un candelero? Yo les menciono el candelero, pero capaz que alguien sabe qué es un candelero. ¿Qué es un candelero? Es... Como una lámpara. Es como una lámpara, exactamente, que se usa ¿para qué? Contiene la vela, o en esa época se usaba también el aceite, que se usaba para quemar el aceite. ¿Sí? Entonces tenemos un candelero que dentro tiene que tener ¿qué cosa? Aceite. Muy bien. Y el aceite es figura de ¿qué cosa? En la palabra de Dios. Del Espíritu Santo. Entonces vemos que tenemos un material que es el oro, pero este oro tiene una particularidad. No puede ser cualquier oro. El oro que el Señor mandaba a utilizar para hacer los candeleros era un oro que tenía que estar refinado, que no tenía que tener escorias, no tenía que tener mugre. Entonces, en la antigüedad, hoy estaba mirando que hay métodos modernos, podemos decir, donde se sumerge ciertos materiales en distintos tipos de ácidos para sacar la escoria. Pero en la antigüedad, lo que se usaba, y realmente si se quiere hacer bien se tiene que hacer de esa manera actualmente, es el horno de barro, el horno de tierra, el horno de fuego, en el cual se somete el metal a una gran temperatura, ¿sí? Hasta llevarlo a su punto líquido, hasta que esté líquido, y empieza a salir esa escoria, esa basura que tiene el metal, y luego se va colando y se va filtrando. ¿Para qué? Para que cuanto más veces se lo pasa por este horno, ¿sí?, de limpieza, más fino y más puro es, y tiene mayor valor. Entonces, el primer contraste que nos encontramos es, nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Perfecto. Hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Podemos decir que somos parte de ese candelero, ¿sí? Pero ahora la pregunta es, ¿no? ¿Cómo está nuestra vida espiritual con respecto a la escoria? Porque esto habla a nivel de iglesia.
Por eso es un tema que lo había pensado para la iglesia. Y la iglesia la componen, a la iglesia local de San José, los miembros que participan aquí, que vienen. Pero, entonces por eso era para nosotros, lo había pensado, decir, bueno, cada uno de nosotros formamos parte de este candelero. Ahora, ¿qué parte de ese oro nosotros estamos aportando a este candelero? ¿Cómo estamos como iglesia? Recuerden que si bien la iglesia es un cuerpo, que todos nosotros formamos parte de esta iglesia local aquí en la ciudad de San José, en el barrio de San José, cada uno de nosotros aporta algo a la iglesia. Desde los niños hasta los más grandes. Cada uno el Señor lo ha traído a este lugar por algún motivo. Ninguno es traído, como dice, no hemos estudiado, que ninguno puede venir si el Padre no le trajere. Entonces, por algún motivo, el Señor, conociendo los corazones, sabe que se tenía que venir a congregar a esta iglesia. Y cada iglesia tiene su característica. Una anécdota, ¿no? Nosotros siempre me peleo en el buen sentido, con los hermanos de Gutiérrez. Que yo les digo, ustedes la verdad son tan raros. Y me miren, ustedes. Entonces es la pelea continua, ¿no? Las rarezas de cada iglesia que tiene y sus costumbres. Pero a pesar de las costumbres que podemos llegar a tener, diferencias, lo que nos une, ¿qué es? La sana doctrina y las prácticas. Bien. Pero entonces nosotros como iglesia en San José, como individuos que somos, como padres de familia, hijos, esposas, pero todos hijos de Dios, y Dios no hace acepción de persona, cada uno de nosotros aportamos algo a la iglesia. Formamos parte de este candelero. Ahora, ¿qué le estamos aportando a la iglesia? Porque si nosotros dijimos que el candelero tiene que ser, es un recipiente donde tiene que contener el Espíritu Santo, el medio de la iglesia siempre tiene que estar, ¿qué cosa entonces? El Espíritu de Dios, morando primeramente en nosotros, como hijos de Dios, pero también guiando a la iglesia. Y ahora en nuestra vida cotidiana nos encontramos con una necesidad de comenzar a limpiarnos de esas escorias, esas basuras que están dentro nuestro. Porque si no predomina la santidad, no hay un camino del medio. Si no nos limpiamos, ¿cómo vamos a estar? Sucios. Y eso lo vemos en la vida cotidiana. Si no estoy limpio, ¿cómo estoy? Sucio. Y ese es el pensamiento que hoy prima en nuestra vida y en donde nos movemos. Y un poco lo mencionábamos en el campamento de nenas y también lo pensaba esta mañana cuando hablaba el pastor Daniel con respecto a la oración del fariseo. ¿Y cuál es el pensamiento? El pensamiento es el pensamiento laodicense, de la iglesia de la Odisea, que dice, ¿no? Ahí si da vuelta la hojita, dice en el capítulo 3, versículo 14, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, otro candelero. He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, el pensamiento que hoy prima en el mundo es que podemos transitar un camino del medio. Que yo puedo ser parte de un candelero, pero también puedo estar contaminado y puedo contener el Espíritu Santo y puedo vivir una vida por el camino del medio, sin definirme. Pero el Señor no lo plantea de esa manera. Y otro pensamiento, como les decía, ¿no? Atando estos dos temas, ¿cómo sigue el 17? Recordemos la oración del fariseo que estudiamos esta mañana, ¿no? Que decía: te doy gracias, Padre, porque no soy como los otros hombres. Dice: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido,
y no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Vemos? Este es el pensamiento que prima hoy en el mundo. Que no tenemos necesidad de nada y que podemos vivir la vida como nosotros queramos. Y ese pensamiento, lastimosamente, lo llevamos a nuestro hogar y luego lo traemos a la iglesia. Entonces, en la iglesia, ¿qué pasa? Empieza a haber situaciones complicadas. Porque dentro de ese transitar por el medio yo me encuentro con que vivo una vida de carnalidad y que esa carnalidad la traigo a la casa de Dios. La traslado, gracias. La traslado. Y se vive. Bueno, yo le decía hoy, no me acuerdo a quién, uno va estudiando por el tema del campamento, las reuniones, las ideas se me mezclan y por ahí algunas cosas las voy a decir repetidas de lo que hablamos un poquito en el campamento. Pero una de las cosas que mencionábamos en la reunión ahí con los adultos era el tema del orgullo. Y lo pensaba con respecto a la reunión de esta mañana, ¿no? El fariseo, ese orgullo que tenía en su corazón. Y algo que uno va viendo a lo largo de los años, escuchando más bien y mirando, es, y lo decía, ¿no? Con qué cuidado uno en la casa de Dios tiene que moverse y decir las cosas y pensar cómo se va a dirigir a un hermano y cómo le va a decir esto, con qué objetivo, para que no se ofenda. Porque si uno por ahí dice algo que no corresponde o se lo dice de una manera que por ahí se siente afectado, ya eso no le gusta y no quiere volver. ¿Y eso por qué? Y yo lo decía en mi caso personal, yo soy súper bruto para hablar y para referirme a la gente y lo que más me falta en mi vida es diplomacia. ¿Sí? No me sale adornar la situación. Estoy tratando de aprenderlo, eso sí lo digo, lo estoy tratando de aprender, pero me cuesta. Pero ¿por qué salta esta necesidad? Porque aunque somos hijos de Dios, hay una escoria que está muy prendida y muy ahí latente y arraigada, que ¿qué es? El orgullo. Porque cuando yo soy orgulloso y me dice, o sea, uno es orgulloso y se da cuenta cuando le dicen algo, ¿y qué pasa entonces con uno? Se duele, ya salto, no me gusta y me paro y digo, ¿y esto? ¿Y eso por qué? No es porque no lo podamos controlar, sino porque mi escoria está latente. Y por eso les decía, ¿no? Si uno quiere ver todas las escorias que tiene que cambiar en la vida, podemos tomar, por ejemplo, el libro del apóstol Santiago, que ha de marcar un montón de cosas. Conversaciones, las lenguas, el trato entre los hermanos, el trato en la casa del Señor, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver en el campamento más particularmente. Pero la realidad, hermanos, es que el Señor quiere llevarnos a una experiencia espiritual y personal a cada uno de nosotros, que es purificarnos de una manera que tal vez no nos guste, pero llevarnos a limpiarnos de esas cosas que las tenemos metidas en nuestra vida, ¿cómo se dice? Internalizadas, que son parte de nosotros y que lastimosamente las llevamos a la iglesia. Nuestros derechos, el andar como a mí me parece, el hacer o deshacer, decidir o dejar de decidir qué es lo que hago y qué es lo que no hago en la iglesia, tomar mis propias posturas, enojarme con un hermano, perdonar a un hermano, me llevo bien con este, me llevo mal con el otro, hago preferencias, etcétera, 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 son escorias que viven y conviven en nuestra vida y viven y conviven en la iglesia. Pero que el Señor no lo diga o que no lo manifieste de una forma, podemos decir, dura, no se agrade. Se agrada, mejor dicho, o lo pasa por alto. Estamos bajo la misericordia de Dios.
pero eso no significa que Dios hace caso omiso o no, o dejó de mirar esas cosas, pues diciendo, bueno, qué sé yo, Marco es así, lo dejamos, porque es así, no va a cambiar. No, el Señor nos llama a examinar nuestra vida personal, a examinar nuestra vida en iglesia, como miembros de iglesia, como simpatizantes, como jóvenes, en los que colaboren, en lo que hagan. Bueno, empezar el año en esta experiencia personal de ser candeleros de oro. Pero hay un detalle. Cuando uno funde el oro, ¿mágicamente sale el candelero? ¿Cómo se hace el candelero? Fíjese en el libro de Éxodo. Éxodo 25. Creo que era Éxodo 25. A ver, esperen si lo encuentro porque... estoy en Deuteronomio, perdón. Éxodo 25. Ahí está, gracias, al 31. A ver, harás además un candelero de oro que... ¿Y cómo con molde se hará el martillo? ¿Qué dice? Labrado a martillo. O sea, que lo que tenía que hacer la persona que manejaba el oro, que tiene un nombre, el orfebre, era agarrar la lámina de oro, luego de fundirla y de purificarla, y comenzar con martillo a darle la forma que debía tener. Entonces, uno piensa, ¿no? A ninguno le gusta ser golpeado con un martillo, supongo. Y cuando se ha golpeado con un martillo, ha dolido bastante, y queda, y es ese dolor, parece que todo el cuerpo se concentra en ese lugar, ese dolor intenso. Pero el propósito del martillo que el Señor quiere usar en la vida de cada uno de los creyentes no es un martillo que busca destruir el oro, ni dañar la placa, ni hacerle mal al material. Es un martillo que busca dar una forma específica a esa lámina que debe contener algo tan importante como era el aceite, para ocupar algo tan importante como era en la mesa, ¿sí?, donde iba a estar puesta el arca y los querubines. ¿Que iba a estar dónde? En el tabernáculo. O sea, el Señor, esos martillos que pueden parecer tan duros, lo único que buscaban era darle la forma a esa placa para que cumpla una función santa y específica en un lugar que el Señor estableció. Y es lo que el Señor busca en cada uno de nosotros. Primero, la santificación, la limpieza de todas nuestras inmundicias. Pero también el Señor ha de usar un método que tal vez no es el que más nos guste, que es aquel del martillo. Pruebas y circunstancias en la vida de cada uno de nosotros, en los cuales el Señor necesita que las atravesemos, no con el propósito de dañarnos, no con el propósito de hacernos caer, no con el propósito de destruirnos, sino con el propósito de darnos vida y de poder cumplir en nosotros aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Entonces siempre decimos que en la casa del Señor, cada uno de los que está aquí sentado, que ya ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador personal, que le ha abierto su corazón a Cristo, tiene un don espiritual. Algo que el Señor le dio, un ministerio, para predicar la palabra primordialmente, para llevar y anunciar el Evangelio de salud, pero también para servicio a los demás hermanos. Y poder llegar a cumplir, a saber cuál es el don, es la primera parte. Luego hay que seguir desarrollándolo, seguir creciendo, desarrollarlo como el Señor quiere,
Y todo eso nos ha de llevar toda la vida. Porque cuando el Señor pueda cumplir el propósito en nosotros, decir, bueno, hasta acá, esto es lo que yo quería de vos, ¿qué va a decir el Señor? Ven, buen siervo y fiel. Nos va a llamar a su presencia. Cuando el Señor cumple el propósito de un hijito suyo, es porque el tiempo ya terminó. Ya está. Entonces, el Señor nos tiene en vida y con vida, no para que la malgastemos en lo que a nosotros nos parece, sino con un propósito espiritual. Un propósito de santificación, para que en nosotros Cristo se pueda ver glorificado, para que el Padre se pueda ver glorificado. Es decir, miren qué es lo que pude hacer con este pobre, miserable pecador, que no valía nada. Yo lo compré, yo lo restauré, yo lo santifiqué y yo lo formé. Y lo hice ahora parte de un candelero. Un candelero que está figurado en la iglesia, que tiene que quemar ese aceite, ese espíritu debe arder. Mencionaba el estudio, ¿no? El espíritu que es aquel aceite bálsamo, ¿no? Bálsamo de Galaad, aquel que cura, pero también es el que alumbra, el que da calor, el que se ve, el que cumple una función. Como dice, ¿no? Una parábola, creo, del Señor, ninguno va a poner la lámpara abajo de la mesa, sino que tiene que estar alto. Entonces, el candelero de oro, representado en la iglesia, y hoy podemos decir en la iglesia de San José, tiene un propósito que es ser testigos, dar un testimonio de fidelidad a la palabra de Dios, a lo que el Señor estableció, y que honremos esa gracia que Dios nos ha dado como iglesia. De decir, bueno, entiendo que el Señor quiere hacer una obra en mi vida. Bueno, yo no la puedo hacer. Si entiendo que Cristo la quiere hacer en mí, tengo que dejar que Él la haga, no yo querer hacerla. Es el Señor el que tiene que ir trabajando en nuestros corazones, día a día, martillazo tras martillazo, hasta que Él pueda obrar en nosotros eso que solamente Él conoce, para que le podamos honrar, para que le podamos santificar. Y una vez santificados y limpiados cada uno en lo particular, en lo individual, luego que eso se vea en la iglesia, se pueda ver aquí, en la casa del Señor, en lo que este año nos ha de requerir: muchas actividades, mucho trabajo en la obra, preocupaciones, situaciones que habrá que resolver, pero que sea el Señor nuestro ayudador, que Él nos acompañe a esta experiencia espiritual, justamente de decir que estamos sin las escorias, que estamos siendo formados y que cumplimos el propósito de ser testigos de Jesucristo. Mantener ese aceite encendido, que el Espíritu siempre sea el que nos guíe como iglesia. Y acá siempre tenemos que hacer una aclaración para los que nos acompañan también y los más nuevitos, es que en la iglesia del Señor no hay jerarquías. Acá no hay alguien que sea superior a otro. Hay dones espirituales, pero cada uno en la iglesia tiene voz y voto, particularmente los que son bautizados y miembros en plena comunión. ¿Por qué? Porque el gobierno bíblico de nuestra iglesia es teocrático, Dios la cabeza; bíblico, porque es la Biblia, es nuestra guía; y congregacional, ¿sí? Guiados por el Espíritu de Dios, guiados por nuestro Señor Jesucristo. Hay dones espirituales, ¿sí? Pero la iglesia no funciona por uno solo.
cada uno de los hermanos que la componen, como dijimos al principio, tiene una tarea. Y en esa tarea a veces tal vez no se ve, pero por más sencilla que sea, es importante porque otro no la hace, porque es lo que el Señor le encomendó. Y sea lo que sea, ya sea tarea espiritual o material, siempre se tiene que hacer en forma espiritual. Y ahora, esta próxima semana, si Dios lo permite, como decíamos, hemos de participar de un campamento en lo cual cada uno ha de tener una tarea. Bueno, hagámoslo con alegría, con gozo como para el Señor, sirviéndonos los unos a los otros, teniéndonos paciencia los unos a los otros y sobre todas las cosas, dejando nuestras rebeldías, y lo voy a decir, y si alguno se ofende, le pido disculpas, nuestros caprichos, nuestras cuestiones en nuestra casa. Porque el Señor nos va a llevar a un lugar aparte, para hablarnos en forma particular y personal, para tratarnos, que Él nos conoce a cada uno. Y oren también por todos los hermanos, no solo que han de tener a cargo la parte material, que es importante, sino por los que han de tener a cargo la parte espiritual, las distintas reuniones, los hermanos que han de hablar, los que hemos de hablar. Que el Señor nos guíe, porque yo, por suerte y gracias a Dios, no conozco las necesidades de ustedes. Pero el Espíritu que mora en nuestros corazones y los conoce, y aquellos que aún no tienen a Cristo Jesús como Salvador, los conoce, saben de qué cosa tenéis necesidad. Entonces, que el Señor nos ayude a esta semana, si se acuerdan, a ir pensando en esto. Me tengo que limpiar. Bueno, Señor, que en el campamento me muestres de qué cosas me tengo que limpiar para que cuando vuelva pueda en la iglesia ser parte de este candelero sin escoria, que es lo que el Señor quiere para la iglesia, en este caso y en forma particular, para la iglesia en San José. Queridos, espero que se haya entendido, por ahí hablé muy rápido, pero que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta semana que comienza.